Y ahora vamos a ir a una conversación con el doctor Javier Enrique Manrique Hinojosa. Él es el director ejecutivo del Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? Y con él vamos a tratar este tema porque el cáncer está subiendo en diferentes partes del país y de las regiones, en los pueblos también, y tenemos que de repente conocer un poco desde quienes están a cargo de este problema, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué tipo de cánceres se presentan y todo eso? Doctor Javier Enrique Manrique Hinojosa, bienvenido a Razón Libre. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de Razón Libre, y en especial a ti, Mauricio, que nos estás entrevistando. En primer lugar, agradecerles por la entrevista y en segundo lugar, hacer extensivo el saludo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas por su 21º aniversario. Estoy escuchando que son años de éxito y de gran actividad comunicacional. Estamos aquí ahora para poder conversar sobre el tema cáncer, así que dispuesto a conversar contigo y a absolver tus preguntas. Bueno, se habla mucho del cáncer. Antes había, digamos, una menor incidencia, pero ¿cuál es la razón por la que el cáncer está incrementándose a nivel de las poblaciones, no solamente en las grandes urbes, sino también en las regiones, en los pueblos pequeños? Una de las afirmaciones que nosotros hacemos en el tema cáncer es que el cáncer es una enfermedad que afecta a nuestros genes, ya sea de manera de un daño directo o ya sea a través del funcionamiento de los mismos. Por lo tanto, todo aquello que pueda condicionar un daño o alterar su funcionamiento podrá generar en algún momento alguna alteración genética que lleve al cáncer. ¿Cuáles son las razones que en la gran mayoría cumplen este doble rol? Es decir, producir daño en nuestro genoma o de no dañarlo, pero sí alterar su función, y vemos que hay un componente muy importante que es qué hacemos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, y resumiéndolo, nuestros estilos de vida. Si nosotros tenemos estilos de vida poco saludables, pues vamos a tener enfermedad. Ejemplo, cáncer de pulmón asociado al consumo de tabaco, obesidad asociada a 13 formas de cáncer. Vamos a tener además otras enfermedades que están relacionadas sobre todo con nuestros estilos de vida. Doctor, ¿qué tipo de cáncer, digamos, se ha incrementado? Y también se habla de que hay cáncer en niños, en adolescentes, y eso es algo de repente un poco nuevo en el Perú, porque antes no se hablaba mucho de cáncer en jóvenes y niños. En realidad, cuando nosotros hablamos de cáncer en niños o en menores, a nivel mundial los catalogamos así, en menores de 18 años, vamos a ver que estos representan aproximadamente el 2% de todas las formas de cáncer que se diagnostican, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Esto nos dice a las claras, pues, que el cáncer es una enfermedad crónica que usualmente afecta más a la población adulta, a la población mayor, y como consecuencia de lo mencionado anteriormente, de los estilos de vida poco saludables que son los que van a desarrollar más adelante un daño y mucho más adelante ya el desarrollo de una enfermedad como es el cáncer. Bueno, ¿qué tipo de cáncer es el que más afecta a la población y cuáles son las razones? Porque hay diferentes expresiones de cáncer seguramente, y también hay cánceres que son letales y que llevan muy rápidamente a la muerte. ¿Usted nos puede dar una descripción un poco precisa? Clásicamente nosotros mencionamos que el cáncer más frecuente en varones, por ejemplo, en varones es el cáncer de próstata, seguido del cáncer gástrico y el cáncer de pulmón, aunque ahora está incrementándose también colon. Y en mujeres el cáncer más frecuente a nivel nacional es el cáncer de cuello uterino, a pesar que algunos reportes nos dicen que es de mama, y en tercer lugar está el cáncer gástrico.
Esto no es estático, esto va cambiando en relación a intervenciones que hagamos en salud y a cómo la población va también cambiando sus estilos de vida. Vamos a ver que el consumo de algunos productos pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de la mama, pero también la vacunación y el tamizaje temprano va a reducir la probabilidad de enfermar por cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, por ejemplo, el futuro para nuestro país, si todo se viene dando como está, sin un adecuado todavía control y tamizaje del cáncer de la mama y con la vacunación y el tamizaje de cuello uterino, a futuro vamos a encontrar más cáncer de mama y cada vez menos cáncer de cuello uterino. Y mientras no controlemos, por ejemplo, el agua saludable, cada vez vamos a tener más infecciones debido a una bacteria que es el Helicobacter pylori, que está relacionado con el cáncer gástrico. Y en medida que nosotros tengamos cada vez más consumo de alimentos ricos en grasa, carnes procesadas, etcétera, vamos a tener un incremento del cáncer de colon. Entonces son algunas de las variantes que podemos tener a nivel país. Pero todo esto, como bien te decía anteriormente, está relacionado de qué hacemos, cómo vivimos, estilos de vida. Si nosotros modificamos los estilos de vida, pues vamos a modificar el perfil del cáncer. Pero ojo, el intentar modificar los estilos de vida en una población adulta es factible, pero es cada vez más difícil. Por lo tanto, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ha desarrollado una estrategia educativa en la cual informamos y educamos a los profesores en los diferentes colegios para que ellos puedan posteriormente transmitir el mensaje de la prevención, ¿no?, de la prevención del cáncer, y de esa forma ir generando en los niños una conciencia de cultura de prevención. Y a esto le llamamos la estrategia Semillitas de la Prevención. Es una estrategia que tiene todos estos pasos: educar al profesor para que él retroalimente a los alumnos con su conocimiento. Y para eso, además, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ha desarrollado un texto muy interesante para los maestros en ayuda a un mayor conocimiento sobre algunos conceptos básicos del cáncer, que este texto se conoce como Celulín. De tal forma que el INEN tiene la estrategia Semillitas de la Prevención y una herramienta de traslado de conocimientos escrito, el libro Celulín, y estas dos herramientas están actualmente siendo ya utilizadas en las diferentes capacitaciones que hemos tenido aquí en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, en Tarma, en Ica y en otros lugares del país. ¿Cómo ve usted esta vida urbana que está creciendo de manera muy rápida, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial? Dice que la gente se está yendo cada vez más a vivir a las ciudades y cada vez más consumen alimentos de los supermercados, y los supermercados venden alimentos ultraprocesados. ¿Esto de qué manera influye para este problema del cáncer? Bueno, lo has mencionado muy bien, pero hay que agregarle también que el avance de la medicina ha llevado a que cada vez se controle mejor las enfermedades infecciosas, se controle mejor y se evite la alta mortalidad que existía antaño materno-infantil, y que gracias a algunos desarrollos también, que hay que evaluarlo así, algunos desarrollos, la vida de las personas cada vez es más larga, y eso lo analizamos a través de la esperanza de vida, de tal forma que cada vez tenemos a gente que vive más y estamos generando una población longeva, marcadamente superior a lo que nosotros teníamos antes. Y esta población longeva se expone más a factores de riesgo como el que mencionas: contaminación ambiental, estrés, alimentación poco saludable, el consumo de cigarrillo, una reducción del consumo de frutas y verduras que cumplen un rol muy importante en la protección del cáncer. Por lo tanto, sí, efectivamente, nos estamos exponiendo cada vez más a factores no deseables y que están incrementando nuestra probabilidad de morir por esta enfermedad. Por eso, lo que buscamos es modificar estos estilos de vida poco saludables en estilos de vida que nos garanticen
poder llegar a la vejez de una manera más saludable y evitar aquellas muertes prevenibles que están relacionadas sobre todo con estos estilos de vida poco saludables. Doctor, le pido una brevísima pausa para poder continuar con esta conversación. No tenemos la pausa. Entonces seguimos. ¿De qué manera la población, digamos, de Puno, la región de Puno tiene 1.300.000 habitantes aproximadamente? ¿Cómo pueden acceder a este programa que ustedes han creado, el Celulín, y de qué manera, por ejemplo, las instituciones educativas, las universidades, las organizaciones quizás de madres, etcétera, podrían acceder a esta forma de prevenir, digamos, esta terrible enfermedad del cáncer? Claro, nosotros lo que buscamos es primero capacitar al docente. Nuestra verdadera arma de lucha contra el cáncer, pensando en el futuro, son los profesores, los maestros. Nosotros sabemos que el médico solo busca restablecer la salud perdida, pero si nosotros educamos a nuestra población con una adecuada cultura preventiva, basada en el conocimiento que le brinden los profesores, y en este texto, y en otros que van a salir, porque van a salir otros textos con otros contenidos similares, que van a ayudar al profesor, al maestro, para que éste pueda trasladar este mensaje a su comunidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo primero es establecer claramente esta estrategia educativa con algunos textos, en la esperanza que el Ministerio de Educación logre insertar todo este conocimiento en la malla curricular de los colegios a nivel nacional, para que los profesores que nos están dando una lección muy importante, vemos cómo se organizan y generan conocimiento en todos los lugares que hemos participado y se han desarrollado proyectos de intervención, en todos ellos nos están dando claras lecciones de lo que significa una programación apropiada, y lo que buscamos es que esto sea aplicado a nivel nacional. La idea es ella, y en este momento tenemos algunos pilotos a nivel regional, como le decía, en La Libertad, en Lambayeque, en Junín, en Ica, para que esto luego, una vez que demuestre, a pesar que ya en Lima, en el Colegio de Inclán, ya demostró durante 5 años consecutivos la sostenibilidad de este programa y cómo esto ha ido cambiando la conciencia y el conocimiento de los niños, ahora ya jóvenes y aquellos que iniciaron, en relación al cuidado de su salud. Lo que buscamos es eso, socios que aboguen junto con nosotros, no en restablecer la salud perdida, sino a mantener la que nosotros estamos obteniendo, mantenerla, sostenerla, para evitar enfermar y evitar sobre todo aquellas muertes prevenibles, aquellas muertes no esperadas, si pensamos sobre todo en la esperanza de vida que tenemos, que llega a los 74, 75 años. Entonces tenemos que pensar en ello, porque además el manejo del cáncer en esta población que pudiera enfermar es altísima, es costosa, requiere mucho dinero, mucho equipamiento, en comparación con la prevención, que es una herramienta muy útil, de bajo costo y sobre todo muy efectiva. Doctor, se habla, por ejemplo, en muchos lugares del país que el agua que consume la gente contiene arsénico y metales pesados. ¿El arsénico y los metales pesados provocan cáncer? ¿Hay alguna incidencia del agua potable en esta enfermedad o no? Bueno, lo primero que tenemos que ver que el agua siempre va a tener cierto grado de contaminación, porque el agua en su discurrir desde sus nacientes va a pasar por algunos lugares donde existen también minerales, por lo tanto siempre vamos a encontrar componentes minerales, metales pesados. Hay algunos lugares donde esta concentración es mucho más alta, por ejemplo tenemos áreas en Puno, en Tacna, en Moquegua, donde se han encontrado altos niveles de arsénico, y el arsénico está ligado con algunas formas de cáncer, sobre todo cáncer de piel, dependiendo del lugar de exposición, cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, que son algunas de las formas relacionadas con estos metales pesados y específicamente con el arsénico. Entonces sí tenemos que buscar también brindar aguas saludables que no solo estén exentas de bacterias, como es el caso del Helicobacter pylori, sino que además tengan cada vez un menor componente
ya las naciones, la Organización Mundial de la Salud ha establecido límites permisibles para la presencia de algunos minerales, en este caso metales pesados, porque más allá de ello, esta agua no es bebible, no es un agua saludable para la población. Entonces tenemos que tener también cuidado con ello, porque sí, lo que menciona Mauricio, sí, hay una relación entre el consumo de agua con metales pesados y el desarrollo de cáncer. Y no solo el agua, sino también esta agua sirve para irrigar o algunas plantas, y se ha visto que el consumo de las plantas que tienen este componente también están aportando arsénico a la población, y por lo tanto tenemos diferentes formas de contaminación. Doctor, usted ha dicho 2 veces esta palabra del Helicobacter pylori. ¿Qué es esta? ¿Es una bacteria? ¿Es un virus? ¿Qué es y cómo, en todo caso, está en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa y cómo se puede prevenir para evitar el cáncer gástrico? El Helicobacter pylori es una bacteria. Primero, es una bacteria que está muy relacionada con el desarrollo del cáncer gástrico. Y lamentablemente vemos de que existe una alta prevalencia, es decir, un alto número de la población en general asintomática que no tiene molestias, pero hay un alto porcentaje de esta población que tiene en su estómago la presencia de esta bacteria, el Helicobacter pylori. Esta va a condicionar con el tiempo algunos procesos inflamatorios como son las gastritis crónicas por el largo tiempo, luego atrofia, luego el intento de reparación del mismo, pero a expensas de otras células, y esto va a dar también el paso a generar lesiones premalignas y a futuro el desarrollo de cáncer gástrico. Entonces, la bacteria Helicobacter pylori está asociada al desarrollo del cáncer gástrico. En el Perú tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico, probablemente en relación a esta alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori en la población, debido al consumo de aguas no saludables. Hay zonas en el Perú donde puede llegarles el agua potable, pero les llega en tanquetas, y estas usualmente, si no tienen una adecuada conservación, van a sufrir también la presencia de esta bacteria que puede incrementar el riesgo de desarrollar cualquiera de estos procesos iniciales que no son malignos, o en su defecto llegar también al desarrollo de enfermedad como es el cáncer gástrico. ¿Ha habido alguna campaña, digamos, para evitar que este Helicobacter pylori pueda permanecer y se pueda hacer alguna campaña preventiva o de tratamiento? El diagnóstico temprano del cáncer gástrico, por ejemplo, se basa sobre todo en el estudio endoscópico, es decir, ingresar un aparato que nos permita ver desde el exterior el interior del estómago y ver si existe alguna lesión. Pero esto es considerado por nosotros como un procedimiento invasivo, es un procedimiento de alto costo, por lo tanto no toda la población puede acceder ni está indicado en ellos el realizar este tipo de procedimientos, sino en aquellas que ya tienen algún tipo de factor de riesgo. En muchos lugares en el mundo se han evaluado algunas alternativas de filtros previos. Dentro de ellos sabemos de que la bacteria Helicobacter pylori va a también utilizar mecanismos que van a generar lo que llamamos la ureasa, y existe el test de la ureasa, que nos va a dar un aliento que, si este es captado, puede identificar la presencia de esta bacteria. Y cuando sabemos que está presente esta bacteria y se está entre los 45, algunos dicen 50 años a más, se puede indicar una endoscopía, aún sin estar con síntomas ni molestias, sino solo tener la presencia laboratorial del Helicobacter pylori. Pero esto ya nos permite entonces un filtro. No existe otra forma por ahora masificable de tamizaje que nos permita diagnosticar el cáncer gástrico, salvo este mecanismo que es el que les menciono, que es a través de la endoscopía digestiva gástrica, pero que es un procedimiento invasivo y de alto costo. Por lo tanto, tenemos que ser muy selectivos de ver a quién se le hace y a quién se somete a cierto riesgo que también tiene esta intervención. Bien, doctor, le agradezco su presencia aquí en nuestro programa y sobre todo de tener una oportunidad de prevenir y de orientar a la población sobre estas enfermedades del cáncer que a lo largo del tiempo han ido creciendo, ¿no? Y son siempre un dolor muy grande para las familias. Muchas gracias.
quisiéramos invitar a todos los docentes y a todas las autoridades de las UGELes de la región Puno, región que he visitado en varias oportunidades porque es colindante a la región donde yo he nacido. Quisiera invitarlos para que se sumen a este programa grande que cada vez tenemos, que es las semillitas de la prevención, para de esa forma poder aportarles sobre la estrategia en sí y brindarle además los recursos educativos como es el Celulín. Así que nosotros gustosos de poder siempre compartir con ustedes conocimiento, experiencias y sobre todo desarrollar todo aquello que beneficia a nuestra población, a la población de nuestro querido Perú. Y a ti muchísimas gracias, Mauricio, por esta entrevista que me ha permitido llegar a la querida región de Puno. Muchas gracias y continúen con su aniversario y festejar